y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido. Viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y en este día, yo quiero que usted, como los jóvenes que estamos aquí, pidamos al Señor: yo quiero nadar en esas aguas, porque dice la palabra del Señor que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estas aguas, vivirá. Dice la palabra que primero era un pequeño río que le llegaba a los tobillos, y después ese río fue creciendo y le llegaba a las rodillas. El río siguió creciendo y le llegaba hasta los lomos, y después ya era un río que no podía pasar si no era nadando. Y muchas veces es necesario que nosotros pasemos por ese río, porque muchas veces estamos con el río hasta los tobillos, estamos en el río en el principio, pero no hemos pasado más adentro, y ya el río creció, y ya el río está para nadar, pero es necesario que profundicemos, que entremos profundo en el Señor. Sí, Señor. A veces pensamos, el río, yo estoy nadando en el río, ya el río no me llega a los tobillos, yo estoy nadando en el río. Pero cuando nos enfrentamos a dificultades, cuando nos enfrentamos a procesos, vemos como el río no nos llega, no estamos nadando, nos llega a los tobillos. Sabemos cuando estamos nadando en el río de Dios, cuando enfrentamos dificultades, y en medio de las dificultades podemos levantar nuestras manos y adorar al Señor. Podemos entregarle una alabanza al Señor, no importa cómo estemos. Y yo le pido a usted que en esta mañana se meta en el río del Señor, porque todo lo que nadare, dice aquí, que toda alma viviente que nadare por donde quiera que pase ese río, tendrá vida, vivirá. Así que vamos a nadar en el río del Señor. Quizás usted está cansado en este día, quizás usted está cargado en este día, pero no importa, nada en el río de Dios. Adore al Señor con libertad. Levante sus manos al Señor, levante sus manos al cielo en este momento. Dele gracias al Señor, dele gracias porque en medio de la dificultad usted está aquí. Dele gracias porque no importa lo que esté pasando, usted está en pie porque el Señor le ha permitido estar en pie. Dele gracias al Señor porque ha sido bueno. Levante su voz, dele alabanza al Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres poderoso, Dios. Padre, te damos gracias porque estamos aquí en este día. Gracias, Señor, porque no importan las dificultades, porque no importan las tribulaciones, estamos aquí. Señor, y hoy nosotros te queremos decir, ayúdanos a que el agua no nos llegue hasta los tobillos, que el agua no nos llegue hasta las rodillas, que podamos nadar en tu río, porque dice tu palabra que toda alma viviente que entrara en ese río vivirá. Ayúdanos a nadar en tu río, Señor. Gracias, Señor. Padre, te entregamos este servicio a ti. Sí, Señor. Te entregamos este servicio a ti, Señor, para que hagas como tengas que hacer. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que llenes este lugar, que llenes este lugar de ti, Espíritu Santo, que hagas como tengas que hacer. Que si, Señor, tienes que sanar a alguien, sánalo. Señor, bautiza, Señor, con tu Santo Espíritu a cada uno de los que estamos aquí. Señor, llénanos con tu presencia. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros. Y haz como tú quieras, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Levantamos nuestras manos y te decimos gracias. Te decimos santo, te decimos poderoso. Te cantamos aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Amén. Santo eres, Señor. Salmos 147:1 dice: aleluya. Qué bueno es entonar canciones de alabanza a nuestro Dios. Qué placentero cantar alabanzas a su nombre. Y aleluya significa alabanzas al Señor. Así que le invito a que abra su boca y exprese alabanzas al Señor. Qué bueno tú eres, Señor. Te adoramos, poderoso es tu nombre.
Levanta tu voz y adora. Adora al Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres bueno y maravilloso. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que quede duda en mí. Levanto un aleluya. Mi alma me
situación, a pesar de la dificultad, yo te voy a alabar, Señor. A pesar de la situación difícil que yo estoy enfrentando, yo te voy a alabar, Señor. Esta canción nació porque un niño estaba a punto de morir, estaba en cuidado intensivo y nacieron estas letras de esta canción y le hicieron una oración. ¿Y sabe qué pasó? Ocurrió un milagro, porque lo que estamos declarando es que a pesar del momento difícil que nosotros estemos experimentando, nosotros vamos a levantar nuestras manos y vamos a levantar nuestra voz y vamos a declarar un aleluya a Dios. Así que yo le voy a invitar a que usted se ponga de pie en esta mañana y que usted levante un aleluya al Señor, que usted levante un aleluya al Señor, porque nosotros todos pasamos por momentos de dificultad, pero eso que no impida que nuestra alabanza se eleve al cielo. Así que vamos a declarar esto, vamos a declarar que levanto un aleluya frente a mis enemigos, levanto un aleluya frente a la adversidad, levanto un aleluya frente a la tempestad. Aleluya. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya. Quede duda en mí. Una vez más. Levanto un aleluya. Dígale con el enemigo frente a mí. Yo levanto un aleluya. Yo levanto una alabanza que llegue al cielo. Levanto un aleluya. Hasta que no quede duda. Hasta que quede duda en mí. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya. Hasta que no quede duda en mí. Denle una alabanza al Señor que salga de su corazón. Denle una alabanza al Señor que salga de su corazón. Porque Dios ha sido bueno. Porque Dios es grande y Dios es poderoso para obrar. Porque Dios aún es poderoso para obrar milagros en nuestras vidas. Y en esta mañana nosotros estamos declarando que haya vida. Que donde había muerte, que haya vida. Así que es tiempo de nosotros levantar nuestras manos y dar una alabanza al Señor. Vamos, denle una alabanza al Señor que salga de su corazón. Porque hemos venido a su casa para adorarle, para bendecir su nombre. Hemos separado este tiempo para el Señor. Porque tú eres Dios grande, Dios poderoso, Dios. En esta mañana levantamos nuestras manos, Señor, en señal de victoria, Señor. En señal de victoria, Señor, a pesar de las circunstancias que podamos estar enfrentando. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Dios poderoso. Gracias. Es bueno. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor les bendiga. Voy a leer comunión. Vamos, les pido que estamos en pie para cantar un coro que todo el mundo conoce. Vine a adorar a Dios. En este lugar con tu alabanza. Vino a mi vida, aleluya,
Gloria a Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar dándole lectura al Salmo 1. Poderoso es el Señor. Grande Dios. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, que no siguen, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados en la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Con los malos son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, por la senda de los malos lleva a la destrucción. Hermanas, que Dios les bendiga. Vamos a esperar para que Alice pase por aquí para que ore por nosotros. Bueno, que el Señor bendiga. Vamos a estar de pie para orar por los enfermos. ¿Tienen peticiones? ¿Alguna petición? Hermano, vamos a orar, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por el día que nos has brindado, Señor. Gracias por poder llegar a tu casa, Señor, para alabar y adorar tu nombre, Señor. Te pido, Señor, hoy por las peticiones de cada hermano, Señor, que tú seas contestándolas, Señor. Cuídanos, Señor, a los enfermos, Señor, sánalos, Señor. Haz un milagro en ellos, Señor, que lo podamos testificar, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Grande es el Señor. El Señor es el Dios de milagros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y en este mismo ambiente de adoración, mientras se recolectan las ofrendas por las hermanas, ahora rapidito, las hermanas Yoira y Valeria, vayan para que recolecten las ofrendas y los diezmos. Usted, ¿verdad? Con gozo ofrenda al Señor, y le voy a invitar a que se ponga de pie para que juntos adoremos al Señor con gozo, porque vamos a decirle al Señor: Señor, llena tu casa, pero llena esta casa, llena mi casa con tu gloria, y que seas tú restaurando, que seas tú salvando y que seas tú libertando. Así que con gozo vamos a adorar al Señor.
Gloria a Dios. Poderoso Dios. Leíamos el versículo 9 de Ezequiel 47 que dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Así que en este día, como les decía cuando comenzamos, vamos a pedirle al Señor: ayúdanos a nadar en tu río para tener vida en el Señor. Ahora, antes de pasar al mensaje, los jóvenes tienen una bienvenida y les voy a pedir a las chicas que van a estar participando que salgan mientras nosotros les presentamos un video de nuestros jóvenes, que ellos nos dejan saber qué es vida para ellos. Y según leía Ezequiel 47, en el versículo 9, nos decían qué es vida según lo que estaban leyendo en estos pasajes. Así que les pido que estén atentos al televisor, porque vamos a presentar un video de lo que es vida para nosotros, y luego estén atentos a la participación. En la parte de atrás, no sé si están nuestros recordatorios. Tienen un potecito y ahí les dejamos un poquito del río de Dios, una muestra de río para que usted la disfrute. Es solamente un recordatorio, así que estemos atentos aquí y que el Señor le bendiga mucho. Poderoso Jesús. Cuando me preguntaron qué es vida para mí vida es ese pasaje, Ezequiel 47, dice para mí que vivirá todo lo que está en este libro. La vida es una oportunidad que Dios nos da para existir, también vivir día a día entre las bendiciones que está y pues eso por la vida. ¿Qué es vida? Vida es que cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Cristo vino y dio su vida para darnos vida eterna. En Ezequiel 47:9 dice que florecerá la vida a donde llegue esta agua. ¿Y qué nos dice Ezequiel 47? Que todo lo que tocare ese río tendrá vida. Por eso me comparto por parte del tercer tema, cuando hemos olvidado los temas, en el río de Dios podemos ser transformados y tener vida. Para nosotros tener vida, tenemos que permanecer en Dios. Si permanecemos en Dios, seremos como esos árboles que se habla en Ezequiel 47, que siempre estaban recibiendo de esa agua, de esa vida, y que su hoja nunca se caería y siempre tenían fruto. Y nosotros, para tener vida y siempre tener fruto, debemos permanecer en ese río que es Dios. La vida es importante y necesaria. La vida es algo especial. Donde hay vida, hay movimiento. En el capítulo 47 del libro de Ezequiel vemos cómo hay un río. Y este río que sale del templo va hacia un lugar donde no hay vida, donde hay muerte, es el mar muerto. Y ese río, cuando desemboca en ese lugar, según Ezequiel 47:9, dice que produce vida. Así que yo te invito a que en este día entres en el río del Señor, porque todas las cosas que están muertas en el río de Dios, en el río del Señor, van a tener vida. Así que entra al río de Dios. Dios te bendiga.
el nombre del Señor. Aleluya. Dios bendiga a los jóvenes. Tenemos vida en el río de Dios. Hay que ir al río, que es el río de Dios, el río que da vida. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Dios les bendiga a todos. Amén. Qué gozo estar en la casa del Señor en esta mañana linda, mañana del Señor, dando cierre a la campaña de jóvenes de nuestra iglesia. Y le damos gracias al Señor porque es una bendición tenerlos en la casa de Dios y poder verles buscar la presencia del Señor y anhelar estar en el río de Dios, como dice Ezequiel capítulo 47. Me gozo de verles a todos, hermanos, gloria a Jesús, y confiamos que la misericordia del Señor estará con los nuestros y nos ayudará el Señor a cada día poder estar en el río de Dios sumergidos e invitar a los nuestros para que también gocen y gusten de lo que es el río del Señor. En esta mañana estamos contentos porque está con nosotros Waldemar Cruz. Él está por allí. Dios le bendiga, Dios te bendiga mucho, Waldemar. Él vino con el hermano Xavier, quien lo invitó, y para nosotros es un gozo que este joven esté con nosotros. De la misma forma, saludamos a todos los hermanos, y si hubiese algún otro hermano que nos visita en esta mañana, sea bienvenido a la casa del Señor. Y gracias a todos, gloria a Jesús, los que nos ven a través de las plataformas sociales de la iglesia. Es un gozo poder compartir el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. Gloria al Señor con ustedes. Yo les voy a invitar, mis amados hermanos, a estar puestos en pies en reverencia a la palabra del Señor que vamos a dar lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Vamos a dar lectura a los versos que se encuentran desde el número 15 hasta el número 19. Gloria al Señor. Juan, capítulo 21. Gloria al Señor, los versos del 15 al 19. Cuando lo tengan todos, digan amén. Poderoso Jesús. Amén. Gloria al Señor. El día de ayer tuvimos la oportunidad con los jóvenes de tener una actividad, de ir a visitar un proyecto de restauración de dunas, y todos los que subieron las dunas los veo contentos y vi que se arrodillaron, así que pasaron todos la prueba. Lo logramos, gloria al Señor. La hemos pasado muy bien y le damos gracias al Señor por esas oportunidades de compartir en familia, de estar juntos, porque somos la familia de la fe. ¿Lo tienen, hermanos? San Juan 21, los versos del 15 al 19, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Oremos. Aleluya, gloria a Dios. Te honramos, Señor, te glorificamos, te exaltamos, adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por la bendición que nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, por este privilegio que no merecemos, que nos regala, Dios, de tener este tiempo para bendecir, honrar y glorificar tu nombre. Te suplicamos que a través de tu palabra nuestras vidas sean edificadas, Padre Celestial, y nuestros corazones, Dios del cielo, sean llenos de ti, que salgamos fortalecidos por tu palabra, que sea tu Espíritu Santo ministrando a nuestros corazones. Padre Celestial, te suplicamos en el nombre poderoso de Jesús,
que te glorifiques, Padre Celestial, de manera tal, Señor, que podamos testificar lo que tú has hablado y has ministrado a nuestras vidas. Reprendemos toda artimaña que el enemigo quiera usar para que nuestros corazones no estén, Padre Celestial, alertas y atentos a tu palabra. Y te pedimos, Dios del cielo, que nos regales la bendición de escuchar tu voz y ser fortalecidos por ti. Tú conoces la necesidad de tu iglesia, tú conoces la necesidad de tu pueblo, y reconocemos, Señor, que el único que es capaz de poder suplirla eres tú. Por eso te suplicamos que sea tu Espíritu Santo ministrando, que sea tu presencia en medio nuestro, y que podamos juntos glorificar y adorar tu nombre, no solo por lo que ya has hecho, sino por lo que has de hacer. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Puede ocupar su asiento, gloria al Señor. Y le invito a que no cese de adorar y de glorificar al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Todos nosotros, hermanos queridos, hemos experimentado o experimentaremos momentos donde nuestro amor por Dios va a ser puesto a prueba, donde van a probar nuestro amor por Jesús. En Lucas capítulo 22, nosotros vemos una porción de la Escritura que nos muestra cuando Jesús le da un aviso a Pedro de que su amor por él va a ser probado. Dice Lucas 22, 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él les dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pareciera ser, cuando usted lo lee, que Pedro casi pone en duda lo que el Señor le está diciendo, porque él le dice que él está dispuesto no solamente a ir con el Señor a la cárcel, sino que está dispuesto también a ir con el Señor hasta la muerte. Pero el Señor le dice a Pedro que esto que él dice no es cierto, que lo que él dice lo va a tener cumplimiento, pero no es en ese momento, porque el gallo iba a ser testigo de que él le iba a negar. Cuando usted siga el recuento bíblico, y ahí mismo en el capítulo 22, unos versos más adelante, en el 54, se da cuenta de que cuando condujeron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, Pedro estaba siguiéndole de lejos. El que dijo en primera instancia que no le iba a luego, y él entonces se acerca, y una de las criadas que está allí, mire que no era el líder, que no fue el sumo sacerdote, fue una de las criadas, le dice a Pedro: a la verdad que yo creo que tú eres de los de Jesús. Y él le dice: mujer, yo no le conozco. Luego se acerca un hombre y le dice a Pedro: hombre, yo como que creo que tú has estado con Jesús. Y él le dice: yo no le conozco. Vuelve y le niega. Finalmente él dice: hombre, no sé qué tú me dices. Y dice la Escritura que inmediatamente que él niega al Señor en tercera ocasión, el gallo canta. Así que el sonido del gallo con su canto era testigo de que la palabra que Jesús había dado se había cumplido. Pero si difícil era escuchar el gallo cantar, aún más difícil es lo que dice más adelante la Escritura, que cuando eso acontece, Jesús se voltea porque pasa y mira a Pedro. La mirada de Jesús choca con la de Pedro, o la de Pedro choca con la de Jesús, justo cuando por 3 ocasiones el que le dijo una vez: yo no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino que yo iría también hasta la misma muerte. Ese mismo hombre que escuchó a Jesús
cuando decía palabras con poder y autoridad en la sinagoga. El que fue allá, Jesús le dijo, vente, vamos al monte de la transfiguración, y lo llevó allá para que lo viera. Ese mismo hombre niega a Jesús, y esos ojos que una vez miraron a Pedro, le miran ahora, pero Pedro había fallado al Señor. Pedro le había negado. Dice la palabra del Señor que fue de tal impacto su mirada que Pedro salió afuera y lloró amargamente. Que Pedro salió afuera y lloró amargamente. De momento Pedro entendió que él no era tan distinto a Judas. De momento entendió que no era tan diferente a los discípulos que negaban al Señor. Era igual. Aún más complicada la historia, porque él le había dicho que no lo iba a negar. Él le había dicho que no lo iba a negar. Luego de este evento, dice la Escritura que Jesús muere. Y tal vez diría Pedro, lo último que recordó Jesús de mí fue mi voz diciéndole que no le conozco. Me imagino que tuvo que haber sido un momento bien complicado y bien difícil, porque moría el maestro y él no había tenido la oportunidad de decirle a otros que él conocía a Jesús. Marcos 16, versículo 7 dice que cuando Jesús resucita, le dice a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos, y hace un alto y le dice, y díganle también a Pedro que yo resucité. Le dice, no solo a mis discípulos, dígaselo también a Pedro, porque Pedro necesitaba escuchar esa palabra, porque Pedro necesitaba escuchar que Jesús había resucitado. El Señor resucita, se le aparece a los discípulos, le dice a ellos, vayan a Galilea, yo los voy a esperar allí donde yo les había dicho a ustedes. Pero llega un momento en el capítulo 21 de Juan, donde dimos lectura, y ustedes en su Biblia abierta allí en su falda para que me siga, que después que Jesús se había manifestado a los discípulos llegan al mar o al mar de Tiberias o al lago, y allí mientras están, Pedro llega y él dice, yo me voy a pescar. Y los discípulos que estaban con él, sus amigos, le dijeron, vamos también nosotros contigo. Algunos teólogos dicen que no era que él iba a regresar a la pesca, sino que él tenía hambre, iban a buscar comida, etc. Y yo no voy a entrar en ese debate realmente. Yo lo único que quiero señalar, hermanos, es que Pedro retornó a lo que él había dejado. Es que él regresó a lo que era su vida anterior. Tal vez todo el dolor y toda la dificultad que cargaba, porque realmente él había negado al maestro. Sus labios lo habían dicho, la gente lo había escuchado, Jesús mismo lo había escuchado. Y él decide entonces regresar al mar, regresar a la barca, regresar a su vida pasada, a lo que él hacía antes. Él retoma su antiguo oficio. Ya Jesús en Lucas 5 le había dicho, Pedro, tú no vas a ser más pescador regular, tú vas a ser ahora pescador de hombres. Pero él había dejado todo eso y había seguido a Jesús. Pero ahora ante la falta, ante el error, ante lo que había hecho, él tornaba nuevamente a la barca. Y dice la Escritura que estuvo toda la noche tratando de pescar, pero no había pescado nada. Porque cuando nosotros iniciamos tareas que Dios no nos ha enviado a hacer, aun cuando poseamos la destreza, estas tareas no van a ser fructíferas, porque el que otorga la victoria en lo que hacemos es el Señor. Y cuando usted y yo nos metemos a hacer cosas que no nos corresponden hacer, o que Dios no nos ha enviado a hacer,
por mayor destreza que tengamos, por mayor conocimiento, por mayor experiencia, estas no van a resultar exitosas. Y Pedro estuvo toda la noche tratando de pescar y no logró pescar nada. Dice que allá por la madrugada el Señor llega a la playa. Y a mí me gusta mucho pensar que el Señor siempre es el que da el primer paso, es el que se acerca. Y el Señor se acercó a un grupo de gente que había tratado de servir al Señor y evidentemente no lo habían logrado hacer porque habían negado al Señor. Se acerca un grupo de gente que decide entonces retornar a su viejo oficio y tampoco le había resultado. El Señor llega y le dice: muchachos, hijitos, queridos, ¿pescaron algo? Y si usted lee la palabra, ve que ellos dicen no. Parece que no les gustó la pregunta. No. Y entonces el Señor le dice: tiren la red hacia el lado derecho. Ellos la tiran y dice que la cantidad de peces grandes que había era tal que podían pensar que la red se rompía. Y entonces Juan, que está al lado de Pedro, le dice: es el Señor, es el Maestro. Y Pedro, tan impulsivo como lo somos nosotros, se pone la ropa y se tira a buscar al Señor. Y cuando llega allá donde está el Señor, yo no sé qué diálogo tuvo, pero eso tuvo que haber sido terrible, hermano. Porque empieza a hablar con el Señor, el que Él le prometió que no le iba a negar, y le negó. Registra la Escritura que entonces el Señor, hablando con Pedro, les prepara un desayunito. Yo le digo a Frank que a mí me encantan los desayunos. La parte favorita, hermano, de la comida para mí es el desayuno, de los alimentos. Me gusta mucho. Yo digo, al Señor le gustan los desayunos también. Porque Él le preparó, le buscó un pescadito. Y esta mañana Frankie me dijo: no tengo pescado. Y yo dije: qué bueno. Porque no es nuestra costumbre, ¿verdad? Pero sacaron un tiempito para comer y allí en las brasas calientes. Igual que como él estuvo por allá tratando de negarle, ¿verdad? Cuando le negó en el patio del sumo sacerdote, que habían brasas calientes. Y le dice: 153 peces grandes. Tomaron algunos y se sentaron con el Señor a comer. Y nadie se atrevía a decirle nada, porque sabían que era el Señor. Y entonces el Señor se acerca a Pedro y le hace una pregunta que hoy es una pregunta para que nosotros respondamos a ella. Le dice el Señor: Pedro, le dice el Señor a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, mire que lo llamó con su antiguo nombre, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. El Señor se acerca a Pedro y le dice: Pedro, tú me amas más que estos. Algunos dicen que fue en referencia a los discípulos, otros dicen que no fue en referencia a los discípulos, sino que fue en referencia a los oficios, a los barcos, a todo, como que tú me amas más que esto. Independientemente de a quién se lo dirigiera, el Señor le hace una pregunta y es cuestionándole cuánto Él le amaba. Pero le pregunta Jesús a Pedro: tú me agapao, que quiere decir es el amor más sublime, el amor ágape. Y le dice: y tú me amas. Ese es un amor con compromiso. Ustedes han escuchado, hermanos, que del griego el eros era el amor erótico, el amor romántico, el filial era el amor de hermandad, de compañerismo, pero el ágape era el más sublime, el amor comprometido, etc. Y el Señor le pregunta a Jesús: tú me amas de manera sacrificial, tú me amas siendo capaz de negarte a mí mismo, a ti mismo, tú me amas con amor comprometido. Y Pedro le responde: Señor, tú sabes que yo te fileo, tú sabes que yo te amo, pero mi amor es un amor con afecto. Señor, tú sabes que me caes bien. Señor, tú sabes que tú eres bueno, que yo te quiero mucho. Pero no le responde de la misma forma que Jesús le hace la pregunta. Con todo, Jesús le dice:
Bueno, Pedro, yo te restauro y te reafirmo. Pastorea mis ovejas. Mira, Pedro, apacienta, en primer lugar mis corderos. Y luego vuelve el Señor y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y vuelve Pedro y le dice: Señor, yo te fileo. Señor, tú me caes bien. Señor, yo te quiero mucho. Pero no le dice al Señor: yo te agapeo, porque realmente él ya había entendido que él no era capaz de poder entregarse como había dicho al principio. Pedro había comprendido cuál era su lugar. Pedro había comprendido sus limitaciones. Pedro había sacado de sí lo que era la altanería, la jactancia. Y él conocía que él no podía por sus fuerzas. Y a veces ustedes y yo también pasamos por procesos para que comprendamos que el caminar del creyente, el amor por Dios, no es un amor que pueda nacer de usted mismo. Tiene que ser Dios el que lo coloque. Ese amor con compromiso, ese amor con entrega, ese amor con devoción, solo lo pone el Señor. La tercera vez le dice el Señor a Pedro: Pedro, tú me fileo. Ahora el Señor baja de categoría, dice en el original griego, del amor agapeo que primero le había preguntado a Pedro. Y entonces Pedro dice que se entristeció. Se entristeció porque él vio que el Señor conocía su corazón. Y entonces, reconociendo la omnisciencia de Jesús, que Jesús era Dios, le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Y dice la Escritura que el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. 3 veces negó a Jesús Pedro. 3 veces el Señor le preguntó por su amor. En este pasaje bíblico nosotros podemos ver cómo el Señor restauró el corazón de un hombre abatido por su suficiencia, por su vanidad y su jactancia, que necesitaba reconocer quién era el Señor, que la grandeza era de Dios y no de él. Dice la Escritura que el apóstol Pedro, cuando entiende esto, solo le puede decir al Señor: tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Pero todos nosotros, al igual que Pedro, somos propensos a nosotros expresarnos y hacer como el apóstol, a pensar nosotros que es con nuestras fuerzas, a pensar nosotros que somos capaces de amar al Señor hasta la misma muerte por nosotros mismos. Y yo les quiero compartir una experiencia de manera somera, ¿verdad? Rapidito, que tuve. Y a veces cuando nosotros compartimos experiencias donde nosotros no hemos seguido lo que debíamos haber hecho, nos intimida, nos asusta, porque no es el deseo nuestro que los demás puedan contemplar nuestra fragilidad. Pero parte de lo que es someter la jactancia a los pies de Cristo es entender que nosotros no somos nada sin el Señor, que solo dependemos del Señor. Y al igual que ustedes, los pastores, los líderes de las iglesias, no están exentos de tener momentos de prueba y de dificultad, y en muchas ocasiones repetir lecciones porque no pasan la clase. Y durante la semana yo pasé una experiencia en mi lugar de trabajo donde fui también probada para decir delante de unas personas que necesitaban oír el nombre de Jesús, yo pronunciar el nombre de Jesús. Esa semana, esos días, muchas labores para realizar muchas cosas, siempre presentándome delante del Señor. Pero cuando llegó el momento de manifestar con mis labios de manera pública que Jesús es el Señor, se me tambalearon los pies. Y era difícil para mí, yo le decía a Fran, como que admitir lo que estaba pasando. Porque yo decía: Señor, hasta la muerte, hay que ir a los confines de la tierra, yo voy. Hay que nos montamos en un avión para ir a Lituania, nos botaron para Polonia, allí estábamos perdidos, no entendíamos inglés, español, ni tampoco polaco, y como quiera estábamos allí. Pero ahora en mi lugar de trabajo, en el pueblo donde trabajo, al lado de mi casa,
no en los confines de la tierra, me llegó el momento de ser probada como a Pedro y me tambaleó la garganta, las rodillas, la voz para decir Jesús. Cuando yo llegué a mi casa, que me fui a mi lugar de oración, me tiré al suelo y lloré amargamente, porque le fallé al Señor. Y tal vez alguien dirá, no se preocupe, pero yo sabía que le había fallado al Señor. Así que era como ver a Jesús volteándose como se volteó hacia Pedro y mirándome. El que me salvó, el que me perdonó, el que me libertó, el que me ha dado vida, el que me sostiene, el que me sanó. A ese. Que a veces piensa usted y pienso yo que con nuestras fuerzas podemos encarar las cosas, o que las experiencias previas nos capacitan para poder enfrentar los problemas del día a día. Y pasamos por algo que podamos llamar una jactancia. Y cómo esos eventos de nuestra vida nos muestran nuestra fragilidad humana. Y cómo esos eventos de nuestra vida nos muestran nuestra necesidad de Dios. Yo le puedo testificar con dolor en el alma que yo lloraba con amargura porque mi corazón estaba tan afligido. Pero yo les quiero compartir algo. No solo estaba afligida, pude experimentar algo que yo no se lo puedo expresar con palabras porque no sería capaz de explicarlo bien para que usted lo entienda. Fue que me sobrecogió como que la presencia del Espíritu de Dios. Y era como si el Espíritu Santo me pasara la mano por la cabeza. Y yo empecé a hablar en otras lenguas calladitas y en el cuarto. Y le dije, papá, yo te he fallado. Yo no dije lo que tenía que decir. Yo dependo de ti, perdóname. Y la palabra del Señor empezó a correr así rápido en mi mente. Textos venían a la mente, porque durante la semana había estado estudiando la palabra con mucha intensidad y venían los textos a la mente. Y mientras estaba allí tirada en el suelo, solo podía decir, Señor, ten misericordia de mí. ¿Sabe algo? A veces nosotros como creyentes vivimos momentos similares al que yo experimenté. Estamos acostumbrados a hablar la palabra, conocemos el Espíritu Santo, hemos tenido experiencia de salvación, pero esa costumbre y ese conocer en ocasiones nos hacen fiarnos más de nuestra fuerza y no de la fuerza del de arriba, del Señor del cielo. Y cuando llega el momento de la prueba, donde nos preguntan como a Pedro, ¿tú lo conoces? Le decimos cobardemente, como le dijo Pedro, mujer, no sé de quién me hablas. Pero qué lindo saber que cuando el Señor nos mira, Él no nos mira para destruirnos. Él nos mira con misericordia. Su Espíritu Santo nos acurruca, nos da fuerza. El Espíritu de Dios nos levanta, nos recuerda la palabra que Dios ha dado. Y sabe que hace algo más. Nos ayuda a tener misericordia de otros. Porque a veces nosotros somos duros con los demás. Pero a través de estas situaciones comprendemos nuestra fragilidad y miramos al hermano, miramos al que falla, miramos al que cae con la misma misericordia con la que Dios nos mira. Entonces se cumple la palabra de Dios en 2 de Corintios en nuestra vida, que consolamos a otros con la misma consolación con la que hemos sido consolados. Gloria al Señor. El apóstol Pedro pensó que podía con sus fuerzas, pero él entendió, luego de este evento, cuando Jesús le restaura, que solo dependía de la gracia y de la misericordia de Dios.
Solo dependía de la gracia y la misericordia de Dios. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos olvidar que solo el perdón de Dios nos da vida. Solo el perdón de Dios nos da vida. Los versos del 18 al 19 nos dice la manera en que Pedro iba a morir. Dice aquí el 18: de cierto, o sea, como afirmándolo, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicen los historiadores que precisamente cuando dice que colocará en tu mano, te ceñirá otro, etcétera, fue que Pedro mismo sufrió la misma muerte del Señor en términos de que fue crucificado, pero él dijo: no, yo boca abajo. Él reconoció entonces todo el tiempo que toda la gloria y que toda la honra era para el Señor. Y dice: y tú vas a conocer que con esta muerte, de esa manera que muera, vas a glorificar el nombre de Jesús. Así que a través de su vida y de su muerte, luego de ese momento, el apóstol reconoció que no era él, que era el Señor, que era la manifestación de Dios en su vida. Luego de esto le dijo el Señor a Pedro: sígueme. Así que luego que usted y yo reconocemos quién es Dios, quiénes somos nosotros, nuestra fragilidad, nosotros tenemos que seguir al Señor. Hay mucha gente repasando todos los eventos en los cuales le ha fallado al Señor. Hay mucha gente repasando en su mente toda la tristeza, la agonía que ha provocado su falla, su falta, su pecado. Pero es momento de levantarnos y ver al Señor sentado, poniéndonos el desayuno enfrente para hablar con nosotros y recordarnos la pregunta de su voz cuando nos dice: muy bien, sígueme, sígueme, sígueme. Este tiempo nos lleva a la necesidad de recordar la palabra del Señor. A veces nosotros estamos acostumbrados a escuchar a gente que viene y de parte del Señor nos dice palabras, o nos aconseja, o nos dice cosas. Y a veces nos olvidamos de que la palabra dice que la palabra, que es la profecía, es la misma palabra de Dios y que Dios siempre nos habla. Luego de esto, el pasado viernes cuando me levanté porque tuve un sueño que quiero compartir con ustedes. Estaba en un lugar, en un culto, y no me podía ir por la noche a la hora que se terminó la actividad del servicio porque me iba a agarrar el toque de queda y era en el área metropolitana. Y estaba allí un pastor que yo admiro mucho, me gusta mucho escuchar su prédica. Y cuando él va a salir, yo lo llamo: fulano, yo quiero consultarle algo, les quiero decir algo. Y ellos me hicieron, sacaron la mano así y me dijeron: después, como más adelante. Yo me quedo en el lugar para prepararme a ir a descansar porque para levantarme temprano el otro día, ya que tenía que levantarme temprano por el toque de queda, no me podía ir esa noche. Y en el sueño escucho una voz que me dice: yo he permitido esta pandemia para que recuerden que no es por la palabra de otro, tienes que depender de mi palabra. Y a la verdad que yo se lo conté a mamá y me dijo: bueno, muchacha, el Señor te está dando bien duro. Pero ¿sabe algo? A veces nosotros, en nuestra fragilidad humana, olvidamos que la palabra viene del Señor. Y en todo esto, donde tú no puedes escuchar a un vaso que el Señor usa para decirte una palabra, tal vez has pensado que no te ha hablado el Señor.
Pero eso no es cierto porque está su palabra. Agárrate de la palabra, agárrate de la palabra del Señor. Y ese que te perdonó, ese que te libertó, ese que te llamó, ese que te preguntó, ¿me amas? Está disponible y dispuesto para hablarte, porque todos los días lo hace el Señor. Todos los días lo hace el Señor. Así que ¿cómo respondemos a la voz del Señor que hoy nos pregunta, ¿me amas? ¿Cómo respondemos al clamor, a la pregunta, a la interrogante del Señor? Les invito a inclinar sus rostros, hermanos, y vamos a meditar en la palabra que el Señor ha hablado a nuestras vidas en esta mañana. Honramos tu nombre, Señor. Honramos tu nombre, Señor. Padre celestial y Padre bueno, la palabra que colocaste en mi corazón para compartir con tu iglesia, la he compartido. Oh Dios, mira cuántos, Padre celestial, están escuchando mi voz y han olvidado que tu gracia es suficiente para perdonar sus pecados. Y han olvidado que tu gracia es suficiente para sostenerle. Y han olvidado que tu gracia es suficiente para alentarle. Padre celestial y Padre bueno, ¿cuántos no han entendido lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 5? Que tú muestras tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre celestial, yo te suplico en el nombre de Jesús, que sea fortaleciendo el corazón de tu iglesia y que podamos entender, Señor, que tú restauras, que tú perdonas, que tú das fuerzas, y que nuestra actitud ante ti debe ser de humillación, de reconocer, Señor, que solo podremos operar en ti, amarte y vivir para ti si es tu gracia la que es derramada para nosotros, la que es derramada en nuestros corazones, Señor. Padre celestial, mira a aquellos que se encuentran amargados, dolidos, afectados en su corazón. Padre celestial, porque han olvidado que tu gracia es suficiente. Yo te suplico, Dios del cielo, que ante la pregunta que nos haces sobre si te amamos, podamos responder como el apóstol: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Padre celestial, que podamos responder como Él, reconociendo tu grandeza, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo cómo tú restauras, cómo tú levantas, cómo tú afirmas los pies de tus hijos. Dale paz a aquellos que se encuentran atribulados, dale fuerzas a los que se encuentran débiles. Bendice a tus hijos y que podamos caminar y seguirte, porque tú nos llamas a seguirte. Pedro, luego de escuchar esas palabras, pereció, Padre celestial, al final de sus días, y dice la Escritura que todo lo que tú le dijiste era para que tu nombre fuera glorificado. Sin embargo, él pudo caminar y seguirte de tal manera que nos invita a su ejemplo, a nosotros también caminar y seguirte, que podamos responder a tu pregunta, Dios, que te podamos decir que te amamos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Tú conoces la necesidad de tu iglesia y tú eres el único que la puede suplir. Por eso te suplicamos en el nombre de Jesús que tú la suplas. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Si en medio nuestro hubiese alguien que nos acompaña, que no conoce al Señor o que se apartó, que empezó a caminar pero se alejó, es mañana de reconciliarse con el Señor. El apóstol Pedro tuvo que reconocer de manera pública que él le había fallado al Señor.
pero el resultado fue escuchar la palabra del Señor diciéndole que Él le devolvía el ministerio, que le afirmaba, que le enviaba a apacentar las ovejas. Si en esta mañana en medio nuestro hubiese alguien que desea reconciliarse con el Señor, esta es mañana para hacerlo. Y si a través de las plataformas de la iglesia hay alguien que desea reconciliarse con el Señor, le invitamos a que lo escriba, que vamos a estar orando, gloria al Señor, por usted, creyendo que el Señor restaura. Y de la misma manera, si hay alguien aquí en este lugar, en la casa del Señor o a la distancia, que dice yo necesito la fortaleza del Señor, porque yo quiero decirle al Señor, yo te amo. El Señor lo hace, el Señor le perdona, el Señor le da fuerzas, el Señor le alienta. Si hubiese alguien, ¿cómo no podemos invitarle a pasar al altar? Yo le invito a que ahí donde está, levante la mano, que yo quiero orar por usted. Amén, gloria al Señor, amén, amén, gloria al Señor, amén, gloria a Jesús, amén, gloria a Dios. Aleluya. Les invito a estar puestos en pie, hermanos, vamos a orar. Santo Jesús. Y le invito a adorar al Señor, a glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Padre, tú conoces la necesidad de tu iglesia, tú conoces la necesidad de tus hijos que han levantado sus manos, Señor, acudiendo a ti, Señor, pidiendo de ti misericordia. Dale fuerzas para perseverar. Aliéntale, Señor, en el momento de la dificultad y de la prueba. Que su corazón no olvide, Padre Celestial, tu sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Y no solo tu sacrificio, sino tu resurrección, con la cual nos da vida eterna en ti, Cristo Jesús. Dale fuerzas y aliento al que se siente debilitado, aquel que ha pensado, Padre Celestial, que no hay esperanza, que puede escuchar tu voz preguntándote, Padre Celestial, si te ama. Oh Dios del cielo, y que puedas responder como el apóstol: Señor, tú me conoces, tú has visto mi sufrir, tú has visto mi corazón, tú conoces las intenciones de Él, tú conoces mi mente, tú sabes todas las cosas. Oh Señor, tú sabes que yo te amo y que tus palabras sean bálsamo, fortaleza, aliento para continuar adelante. Padre Celestial, que nada nos separe de tu amor y que confiados en ti podamos caminar adelante hasta lo que tienes tú para nosotros, la victoria, la Canaán celestial. Gracias, Señor, porque en ti tenemos vida. Es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Puedes adorar al Señor. Adora el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Poderoso, poderoso, poderoso eres, Señor. Te honramos y te glorificamos. Te exaltamos, Señor. Respondamos al Señor que le amamos, que Él conoce todo, que le amamos, que nos ayude, como le dijo aquel padre al Señor cuando le preguntó si creía. Él le dijo: Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Que de la misma manera le digamos al Señor que yo pueda vivir cada día amándote. Tú eres la razón de mi vida, Señor. Sin ti no puedo, tú eres el aire que respiro, tú eres mi razón de existir, Señor. Yo quiero vivir para ti y agradarte. Honramos el nombre del Señor, aleluya. Vivimos para el Señor, aleluya. Vivimos para Él, de Él somos y a Él vamos, aleluya. Gloria al Señor. Puede adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor con nuestro hermano Natanael. Gloria a Jesús.
oración, su oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o piedad en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él estiende sus manos, es hora de vencer. Ojalá simplemente alaba, sienta llorando alaba, en la prueba alaba, sienta llorando alaba, no importa alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a tus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, la victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba sí, lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, Él está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando alaba, en la prueba alaba, está sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza le escuchará. Al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo. ¡Aleluya! Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios.
te amamos. Señor, te amamos. Pero tú sabes todas las cosas, sabes que te amo, Señor. Gloria a Dios. Alaba a Dios. Aleluya. Gracias, Dios, por tu ministración. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gloria al Señor. Vaya a su casa confiado en el nombre del Señor, con la certeza y la convicción que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar. Amén. La va a terminar. Gracias a los hermanos. Gloria al Señor. Poderoso Jesús. Y a los amigos que nos han visto a través de la plataforma, escriba su petición que oramos por usted. Dios le bendiga. Voy a esperar que por aquí pase nuestra hermana Isabel para que ella dé lectura a los anuncios de esta semana y vaya usted a su hogar con la convicción y con la confianza de que el Señor le sostiene, que el Señor está con usted y que Él le acompaña. Hermana Isabel va a dar lectura y luego de esto nos despedimos de los hermanos que están en la plataforma para poder dialogar con los hermanos de la iglesia brevemente. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Hermosa bendición de parte de nuestro Dios. Quiero en este momento felicitar a la hermana Liz, presidenta de los jóvenes, y todos los jóvenes, porque han tenido una campaña que nos hemos gozado los 3 días, los 2 días, ¿verdad?, que hemos estado aquí acompañándoles. Ha sido una campaña de bendición y esperamos seguir viéndolos, seguir creciendo, y aquellos que están juveniles y jóvenes que puedan seguir igualmente el mismo ejemplo de estos jóvenes, porque ellos son la casa del Señor. En este momento quiero darle lectura a los anuncios del 26 de abril al 2 de mayo. Ya el mes de abril está por salir y dice así el texto para esta semana: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmos 34:15. Esta semana el pastor de la semana es el hermano Abiser Hernández, y el martes 27 de abril en la capilla a las 7, de 7 a 7:30 oración, a las 7:30 escuela bíblica. El miércoles 28 de abril a las 9 de la mañana en el templo servicio de oración a cargo de la hermana Belén González. A las 6:30 ese mismo miércoles 28 de la noche a las 6:30 concentración misionera en la Iglesia de Dios Pentecostal MI del barrio Quebrada de Camuy. El jueves, abril 29 a las 7 de la noche, estudio bíblico a través de la plataforma digital Zoom. Y el viernes 30 de abril a las 7:30 de la noche aquí en el templo, servicio de la Sociedad de Niños a cargo de la hermana Yadira Cruz. Y la hermana Yadira Cruz me pasa un anuncio, capitana de los niños, desea reunirse un momento al finalizar el culto con los padres de los niños. El sábado 1 de mayo a las 8 de la mañana en la capilla, retiro congregacional con el tema Derrama lluvia fresca sobre mí. Devocional, hermana Lourdes Arias. Lectura de la palabra, hermano Héctor Badín. Clamores, Liz M. Vega. Especial, Sociedad de Niños y el hermano Ricky Serrano. El mensaje, la hermana Damaris Padilla. El domingo 2 de mayo vamos a comenzar a dar 2 cultos. El primer culto va a ser a las 9 y va a ser aquí en el templo, en nuestro servicio misionero. Dirigen los hermanos Frank y Natanael, en especial con la hermana Bon Mieles, y predica la pastora. Y el segundo culto con los mismos hermanos a las 10:30 de la mañana, nuestro segundo servicio misionero. Hasta aquí los anuncios. Que el Señor les bendiga.